Doctor Gustavo Petro tiene el uso de la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. Yo voy a tratar sin interrupción, de tal manera que a ver, doctor Cuervo. Doctor Gustavo, empiece por favor su debate. Voy a recomendarle primero a la presidencia de no interrumpir mi intervención, sé que va a ser dura. Segundo, pedirle a los ciudadanos que en este momento nos están escuchando y viendo, que si tienen niños al lado, va a haber unas imágenes muy fuertes al final de mi intervención de videos. Les recomendaría pues alejar a los niños de la pantalla del televisor. En tercer lugar, expresarle a la mesa mi preocupación porque ya se está suspendiendo la señal en algunos municipios de Sucre, específicamente el de Sampués. No sabemos exactamente la causa, pero me parece que sería terrible que la ciudadanía de Sucre no pudiera observar este debate. Entonces, ministro del Interior, por favor, usted sabe que... Señor ministro, para ver si nos puede dar una información sobre los hechos que está denunciando el doctor Petro en el Parlamento de Sucre. Están transmitiendo en el canal de institucional un partido de fútbol, en Sampués, por ahora. Bien, este debate es sobre las relaciones entre la política, la clase política y el paramilitarismo. Sé que este tipo de datos que voy a presentar aquí pues son desesperanzadores para la ciudadanía. Eso me afecta incluso porque los ciudadanos quisieran informaciones positivas. Pero quiero decirle a los ciudadanos que sepan, sobre todo los ciudadanos que viven bajo dictadura en Colombia, bajo dictaduras locales, bajo el poder mafioso, son varios millones de colombianos que algunos nos están escuchando, que sepan que estoy absolutamente convencido que la batalla pacífica por la democracia va a triunfar en Colombia, a pesar de todo, que vamos a ganar y que vamos a hacer que el Estado social de derecho y la plena garantía de los derechos ciudadanos y las libertades esté en todo el territorio nacional, esa que es la base de una verdadera política de seguridad democrática. No tiene sentido ni un proceso de paz, ni una política de seguridad si se construyen sobre la base de negar los derechos y las libertades de los ciudadanos en cualquier territorio de la nación. Un proceso de paz solamente puede consistir en el restablecimiento de la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos, no de los actores armados. Y en este sentido quiero mostrar el caso de Sucre como un caso típico, no como la excepción, no como si lo que pasa en Sucre no pasa en el resto del país, sino que es una investigación minuciosa que nos puede mostrar en qué consiste el poder mafioso y las dictaduras locales, por qué los constituyentes se equivocaron cuando creyeron que a través de la Asamblea del 91 se estaba construyendo un pacto nacional que iba a ser la entrada a la paz verdadera del país, y olvidaron que el poder real en Colombia no está en Bogotá, no está en el poder nacional, que la nación es una abstracción y que el poder real es el poder local, y que mientras la Constitución planteaba un programa democrático para todos los ciudadanos, el poder local real iba pasando a manos de las mafias, y las mafias vieron en la Constitución un enemigo absoluto. El gran conflicto hoy en el país es el conflicto entre el Estado de Derecho y los poderes mafiosos locales. Los poderes mafiosos locales son una articulación entre élites económicas, dirigentes políticos y delincuentes convertidos en comandantes manejando ejércitos privados. Esa fusión mafiosa tiene un objetivo:
controlar por la vía del terror, del estilo de muerte a la sociedad sobre la cual se asienta. Eliminan todas las diferencias de todo tipo, políticas, religiosas. Y ese control social totalitario, dictatorial, tiene también un objetivo: el enriquecimiento ilícito, la depredación, la captación de los recursos públicos, los recursos naturales, las tierras y la cocaína. Y ese es el poder mafioso que está avanzando en Colombia y que en el gobierno de Uribe ha avanzado espectacularmente, y de poder local poco a poco se ha venido articulando. La Mesa de Santa Fe de Relito permitió una unificación de esos poderes locales mafiosos de cara a conquistar el país y a derrotar definitivamente la democracia en Colombia. Sucre. ¿Qué elementos de prueba? No voy a decir ninguna afirmación que sea de carácter personal. Todas están sustentadas en diversas evidencias. Una, el proyecto ya archivado, el proceso ya archivado en la Procuraduría sobre la masacre de Chengué. Dos, informes, resultados operacionales de las fuerzas militares de Colombia, específicamente de la Armada situada en el departamento de Sucre. Tres, videos y grabaciones. Y entonces empezamos. Los antecedentes del paramilitarismo en Sucre surgen en 1997. Obviamente estaban al lado de una región controlada por paramilitares como el departamento de Córdoba. Pero hay una reunión, según declaración de un testigo paramilitar, a la justicia colombiana. El testigo perteneciente al paramilitarismo se llama Jairo Antonio Castillo Peralta, ex escolta de un personaje que ahora analizaremos, Joaquín García, ganadero del departamento de Sucre. Él confiesa que estuvo presente, siendo escolta, de una reunión que se realizó en una finca denominada Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amin, y que en esa finca se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el señor Rudolf Panta, ciudadano alemán, tesorero de los paramilitares en ese momento en Sucre, asesinado después, el senador Álvaro García Romero, el señor Salamón Félix Chadid, alias 08, el señor Salvador Arana Sus, el señor Eduardo Cobo, administrador de la finca Las Melenas, hoy, en ese entonces no se conocía, alias Diego Vecino, el señor Joaquín García, el propietario de la finca, Miguel Nuleamín, un mayor Barrero, un mayor Parra de la Sijín y el comandante de la policía de Sucre, Enciso Barón. Esos son los datos que arroja el testigo paramilitar. Parece que allí, en esa reunión, según él, decidieron conformar grupos paramilitares autónomos en la región de Sucre. Castillo Peralta es un testimonio que se debe desechar. Más adelante en esta intervención veremos si el testimonio de Castillo Peralta se debe rechazar. Después de esa presunta reunión, y en el año 97 vienen las elecciones territoriales. En el departamento de Sucre se enfrentan dos candidatos poderosos, el señor Julio Morris Taboada, candidato apoyado por Álvaro García Romero y Salvador Arana, que es el tesorero de esa campaña, después fue el gerente de la salud de esa administración, y el señor Edgar Martínez Romero. El día de las elecciones, después de que se hace el conteo, el ganador es Edgar Martínez Romero.
Y suceden varias cosas. Vamos a leer aquí un pedazo de un testimonio también de Castillo Peralta, escolta de Joaquín, sobre qué pasa el día de las elecciones y esa noche qué sucede. Aquí se informa en este documento de la Procuraduría que una vez se pierden las elecciones, el señor Álvaro García, para apoyar a Morris y Miguel Nule Amin, entonces le dijo, es la parte de la declaración, vamos a leerla con cuidado, dice que el señor Álvaro José García Romero, pues entró en una especie de cólera esa noche, fue a la registraduría, hizo algunos actos violentos, el DAS le quitó la escolta normal, el señor Joaquín García, viéndolo sin escolta, le mandó sus propias escoltas y allí fue el señor Peralta Castillo a escoltar al señor Álvaro García, y a partir de allí se enteró de varias reuniones que hubo después de la fecha de elecciones. Según estos testimonios, y los voy a leer exactamente, dice: Álvaro se había portado con una patanería en la registraduría y le habían quitado la protección. Yo le presté la seguridad por ese día hasta que le mandaran su protección. Como así fue que en la casa de Álvaro García desayuné, que queda en el barrio Venecia, y ahí de una vez se reunió Álvaro y Joaquín. Y como Joaquín le había prestado dinero a Álvaro para apoyar a Morris y Miguel Nule Amin, entonces le dijo Álvaro a Joaquín García que la única manera de salvar a Morris, le dijo Álvaro a Joaquín García, que la única manera para salvar a Morris era matando a esa muchacha de San Onofre que tenía el electorado clasificado antes de llegar a la registraduría. Inmediatamente Joaquín García llamó a Salomón Félix Chadit y le dijo que habían 10 terneros a la mano, que eran 10 millones de pesos, para que se pusiera en contacto con el grupo de San Onofre, manejado por Danilo, y que hicieran el trabajo de matar a esa muchacha y que podían pasar por el edificio Cristalina, tercer piso, el apartamento de Joaquín García, que queda en el barrio Lafort, donde queda la sede del Caribe frente al restaurante Casa Grande, que hicieran esa vuelta que les tenía los 10 millones y que él respondía por Álvaro, que porque ese trabajo lo necesitábamos urgente. No me acuerdo exactamente si fue al otro día o a los 2 días que efectivamente mataron a la muchacha. Lo único que sí sé es que el trabajo le quedó bueno y bien triunfado, porque días después el mismo Joaquín García me llamó que fuera a la casa de él. Cuando llegué a su casa estaba Álvaro García, Salvador Arana, Alberto Acuña, y me dijeron, cuidado de lo que pasó, le va a decir alguno. Y Álvaro me dijo, sé que no tienes casa, cuenta con ella, te la voy a regalar. Todavía la estoy esperando. La muchacha se llama Georgina Narváez. Era jurado de votación en un corregimiento de San Onofre, perteneciente al grupo del candidato ganador, el señor Edgar Martínez. Fue asesinada el 19 de noviembre de 1997. Y lo que sucedió en ese corregimiento es que se cambiaron los datos electorales. Y a partir de ese cambio de los datos electorales, en donde ella era testigo de que se habían cambiado fraudulentamente, por eso la mataron, apareció como triunfador posteriormente en los escrutinios el señor Morris. Aún hay más denuncias de el señor Jairo Antonio Castillo Peralta, escolta de este grupo. Él habla de que después, ya ganadas las elecciones, entre comillas, por el señor Morris, se hizo una reunión en el restaurante Carbón de Palo de Sincelejo. Allí, según él, asistieron, vamos a buscar la reunión de Carbón de Palo, asistieron
los hermanos Pedraza, todos jefes paramilitares de la zona, el señor Salvador Arana Sus, Joaquín García, los alcaldes de Guaranda, Samuel Valencia, y municipio de Sucre, Miguel Navarro, saliente en ese momento, y el entrante Ángel Villarreal. Siguieron hablando de conformar un grupo, esta vez en la zona de La Mojana y Bajo Cauca, debidamente equipado militarmente. Y hablaron de cómo financiarlo. Aquí en la declaración que rinde este testigo, esta vez ante la Fiscalía, el señor Castillo Peralta menciona todos los nombres del grupo paramilitar y menciona cómo se iba a financiar. Voy a leer el pedazo de la financiación. Llegaron a hablar de los impuestos del municipio. Arana dice que ¿por qué vamos a pagar por este municipio 60 millones de pesos? Propone llegar a un acuerdo para conformar un grupo de confianza, un grupo bueno, que sea manejado por nuestras manos. Los jefes del grupo le dijeron que era una buena idea y que era mejor continuar en un grupo manejado por ellos mismos. Acordaron dar 60 millones para dotar a 15 o 12 muchachos bien dotados con uniformes, morrales y fusiles para conformar un grupo de autodefensas. Hasta a mí me propusieron si yo podía manejarles la parte militar. Yo les dije que no, porque yo era muy conocido en la región y que no quería problemas. Eso me lo propuso el doctor Arana. Entonces Joaquín García le preguntó a Arana que de dónde iban a sacar la plata. Arana le contestó que como el alcalde estaba ahí y era nuestro, él les iba a colaborar con eso. Ahí fue que empezaron los contratos y a mandar plata. Constancia de eso tengo una copia de un cheque por valor de 17.281.393 pesos, perteneciente a la cuenta del ingeniero Octavio Otero, y la esposa del ingeniero fue el que giró el cheque. Me dio el cheque y yo lo cobré. Entonces llegaron los señores Pedraza al parqueadero y se llevaron la plata, y ahora en la actualidad está operando el mismo grupo en La Mojana. Esta es la primera evidencia para saber si este testigo pues es un hombre loco o es alguien al quien hay que prestarle cuidado, como a Popeye. Y tenemos copia del cheque. Efectivamente, ese cheque que observan ustedes en su pantalla fue girado por el municipio de Sucre por 17.281.393 pesos, y el receptor, como consta en el banco, es el señor Castillo Peralta. Efectivamente, este señor recibió un dinero que sale de un contrato. Vamos a ver el contrato. Sale de un contrato para construir unas obras públicas en el municipio de Sucre por 23 millones de pesos, algo así. Exactamente por 23.248.257. Es el anticipo del 50%, contrato Terraplén Sucre, quitados los impuestos, gastos de legalización, publicación, póliza, transporte, etcétera, impuestos, le quitan 5.966.864 y queda disponible para el contratista la cifra de 17.281.393 pesos. Que, como consta en el recibo del banco Bancop en ese entonces, efectivamente fue entregado finalmente al señor testigo Castillo Peralta, miembro del paramilitarismo, y según él, entregado a los hermanos Pedraza para comprar fusiles y otros elementos militares para dotar el grupo paramilitar de La Mojana. Estos son los antecedentes. ¿Qué pasó con estos grupos posteriormente al año 98? Hemos visto que tuvieron algún uso, no en el combate contra la guerrilla. Y aquí tengo que aclarar algo. En este estudio, y esta es una visión personal,
que va mostrando cómo se van implicando diferentes dueños de fincas tradicionales del departamento de Sucre y políticos con el paramilitarismo. Hay una realidad dentro de los dueños de las fincas, y es que han sido o habían sido amenazados, secuestrados, extorsionados por la guerrilla. Ese es un dato que hay que tener en cuenta para completar esta verdad del análisis del crecimiento del poder mafioso. De una manera u otra, una élite económica en la región, ante la amenaza de la guerrilla, le vende el alma al diablo y decide iniciar un proceso de construcción de unos grupos que terminaron siendo peores que la enfermedad. ¿Y por qué digo que peores que la enfermedad? Veamos este tema de la masacre de Macayepo. Y vamos a mirar, creo yo, los mapas, antes que nada, para darnos cuenta, sobre todo los que no han vivido en esa región, de qué estoy hablando. A ver, subsecretario, si no, el láser no lo voy a afectar a usted. No, pero permítanme sí, porque si no. Estamos hablando de la región casi limítrofe entre Sucre y Bolívar. Muchos colombianos usan este cincelejo aquí. Esta carretera va hacia San Onofre. San Onofre es un municipio clave en esta investigación. Y esta carretera la cogen muchos colombianos porque por ahí van hacia Cartagena. Y aquí está el mar, el Golfo de Morrosquillo, las playas hermosas y una de las principales salidas de cocaína hacia afuera. De la carretera hacia el mar, pues obviamente son grandes haciendas planas, y de la carretera, ¿qué pasó? Bueno, y de la carretera hacia el sur son los denominados Montes de María, una región montañosa. Macayepo está acá, es decir, de San Onofre, un poco hacia el sur, ya en los Montes de María. Los Montes de María eran considerados zonas guerrilleras mientras el paramilitarismo estaba en la costa exportando cocaína. Macayepo es una de las primeras masacres, no es la primera exactamente. Aquí está Macayepo y aquí está Chengue. Vamos a ver qué pasa en Macayepo. 15 campesinos son asesinados el día 16 de octubre del año 2000 por miembros de grupos paramilitares a garrote, piedra y machete. No se les dispara, se les destruye las cabezas con piedras y se les descuartiza con machetes. La fecha exacta es el 16 de octubre del año 2000. Y aquí viene una segunda evidencia que ya no sale del testigo paramilitar Castillo Peralta, sino que es otra, de fuente diferente. Es una grabación, vamos a intentar pasarla y escucharla. Es la grabación entre el señor senador de la República Álvaro García Romero y el señor Joaquín García, que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Esa grabación fue presentada públicamente en Colombia. Esto no es un invento nuevo ni una chiva nueva. Esta fue publicada por la revista Semana el 31 de mayo del 2002 y también por la revista Cambio. La idea yo no sé si Google ha hablado contigo, pero lo que pasa es que Google quiere meter la tropa ya a la finca, y eso no es la idea, no es meter la tropa en la finca, la idea es meter la tropa en la parte de atrás, que por el lado del aguacate, por el lado del pajonalito, por esos sectores, ¿me entiendes? Voy a repetirlo porque vamos a ir pasando la transcripción, entonces por favor devuélvalo. Pasemos la transcripción al mismo tiempo, si no, no vamos a entender qué está diciendo, porque además es en el lenguaje del senador. Ahí va, entonces ahora sí, por favor, la grabación.
La siguiente grabación registrada el día 6 de octubre del año 2000 a eso de las 18:55 horas. Técnico del servicio de Internet, marque 4. Eso supone hacer lo siguiente, cuando yo voy a ir mañana a las 8 de la mañana, puedo pedirle al gobernador que me colabore para eso. O sea, la idea yo no sé si Nule ha hablado contigo, pero lo que pasa es que Nule quiere meter la tropa allá en la finca, y eso no, la idea no es meter la tropa en la finca, la idea es meter la tropa en la parte de atrás, que por el lado que por el aguacate, por el lado del pajonalito, por esos sectores, ¿me entiendes? Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy, ¿verdad? Es fácil tomarla en 10 días. Bueno, la verdad es que lo que interesa es que la tropa la metan para allá, no que la estén metiendo 2 días y ataquen para acá afuera. Y esa propuesta no puede ser el gobernador, oye. Ojalá me ayude tú en eso, viejo, porque quiero estar por un hecho. Hoy quiero hacer más con la situación allá es grave. Me comuniqué con los amigos estos míos y me dicen que ellos sienten con la disculpa de los manes de esos verdes. Yo no sé qué más verdes, será que no hay forma de tocarlo como para que se abra para que tomen un chumbe. Yo estoy diciendo que es un hombre para ver a quién se pone ahí para que, no para que ayude. Yo le dije, mira, nosotros necesitamos un tipo que nos ayude, pero que no joda. O sea, que se haga el loco para ver si esta gente funciona, porque yo dije que va para matar por mañana. ¿Sabes qué? Se lo he dicho, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú sabes que este tipo también hay que estar viendo cómo se controlan y que se meta, pero para allá arriba, hermano. Esto que te digo, el hijo de Guardia me dijo, a papá le dije, yo me ganó 35, lo tiene en la casa y tenía 40 más. Y mañana voy a empezar un ganado. ¿Tú no hablaste con Aníbal? Sí, con el hijo, sí. No, el hijo es el que ha venido hablando conmigo. Bueno, Aníbal. Aníbal, sí. Aníbal. Y Aníbal ya le comentó al padre. Ya le comentó al padre y acaba de hablar conmigo. Y el padre esperaba la llamada tuya anoche, me acaba de decir Aníbal. Ya. Pero como tú no me dijiste nada, ¿no? Es que Aníbal me dijo las cosas, pero como yo no estaba apurado, porque yo pensaba que tú estabas organizado, ¿me comprendes? Pensé que esta vaina la tenía como el tapón. Bueno, sí. Bueno, Álvaro, no hay problema, yo hago eso, mira, y al final el tipo de la celular, ¿no? Está aquí conmigo. Y entonces, ¿qué quiero que le pasa que no le quiere pasar? No se le quiere pasar a Henry. Ok, viejo. Bueno, la grabación, además de nombrar ya a las personas conocidas, Álvaro Joaquín Nule, habla del traslado de unas tropas hacia el lado de Pajonalito y el Aguacatal. Pajonalito es el sitio donde hoy se descubrieron las fosas comunes. Está en la vía, y Aguacatal también, en la vía hacia Macayepo, San Onofre, Macayepo, ya subiendo los Montes de María. Estas grabaciones lo que están diciendo es que hay un man verde que está impidiendo mover las tropas hacia Macayepo. Pues un man verde, por la fecha en que se hace la grabación, es el coronel Rodolfo Palomino. El coronel de la policía, Rodolfo Palomino, había detenido el avance del paramilitarismo en Sucre. Y hubo precisamente para la fecha de la grabación es el 6 de octubre del año 2000, 10 días antes de la matanza de Macayepo, hubo un cambio y fue trasladado y fue reemplazado por el coronel Normal Arango. El man verde que Joaquín le pide cambiar a Álvaro el senador es el coronel de la policía de Sucre, y efectivamente logra el cambio. Cuando le entrevistan públicamente al senador Álvaro José, él reconoce que efectivamente esa grabación corresponde a una conversación tenida entre él y Joaquín García, lo dicen los medios de comunicación. En la revista Semana, el 31 de mayo del 2002, un año después, más de un año después de los hechos, le preguntan cuál es la fecha de la conversación y él dice exactamente esa conversación fue, le voy a decir, hace cuánto tiempo, cerca de 2 años, es decir, en el año 2000, año en que ocurrió la masacre Macayepo. Pero después él se rectifica porque él sabe qué significa esa grabación 10 días antes de la masacre de Macayepo, cuando Joaquín está diciendo precisamente que sus amigos van para Macayepo y que el man verde se lo está impidiendo. Entonces el senador Álvaro le dice a la revista Semana, abre comillas, con toda seguridad yo la tuve, la conversación con Joaquín García, pero fue un año después, en octubre del 2001,
como lo dijo a Caracol Radio durante la entrevista del 5 de junio. Esto significaría que la grabación no tendría relación con la masacre. La grabación fue hecha 10 días antes de la matanza de Macayepo, o como dice el senador García, fue hecha un año después de la matanza de Macayepo y por tanto nada tenía que ver con las frases que tuvieran que ver con la masacre. Pues hay una declaración, esta vez ya no del testigo paramilitar, sino de un oficial de la policía, el teniente Sergio Tobar Pulido, hecha el 1 de agosto del año 2001, en el proceso 960 de la Unidad de Derechos Humanos. Él es el comandante de la SIJIN del departamento de Sucre, y está aquí presente, está aquí con nosotros. Ya no es oficial de la policía. Norman lo persiguió hasta lograrlo sacar de la policía. El teniente Sergio Tobar dice en su declaración a la Fiscalía: recuerdo también que el capitán me mencionó, se refiere al capitán de la policía Caballero, me mencionó que una de las personas, disculpe, recuerdo una cinta magnetofónica que el capitán Caballero me entregó en el mes de octubre del año 2000. No en el año 2001, como dice el senador Álvaro José García, la cual había sido obtenida a través del control del espacio electromagnético por la CIPOL, entidad que el capitán dirigía, y según el capitán, esta voz pertenece al parecer al senador Álvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macayepo a comienzos del mes de octubre. Dicha cinta la anexo a la presente diligencia. Y entre otras cosas, dice: como esta prueba me fue entregada por el capitán en el mes de octubre, recién pasados los hechos de Macayepo, se le dio una copia a la doctora Elba Beatriz Silva, quien estuvo en Sucre adelantando esta investigación. La doctora Elba Beatriz Silva cuando acabe hablamos. La doctora Elba Beatriz Silva es la actual directora de la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos de la Fiscalía General, que estuvo en Sucre en ese entonces. El capitán, el teniente, hace otra aseveración terrible para esta investigación. Recuerdo también que el capitán me mencionó que una de las personas patrocinadoras también es el actual gobernador del departamento de Sucre, señor Salvador Arana Sus. Este ciudadano, según el capitán, patrocinó un homicidio colectivo en un barrio Camilo Torres de Sincelejo, donde fueron asesinadas 5 personas en el mes de septiembre del año 2000. ¿Cómo puede correlacionarse una información de un testigo paramilitar con también unas declaraciones de oficiales de la policía, con también unas grabaciones, y pensar que ahí no pasa nada? ¿Qué hizo el Beatriz de la Fiscalía con la grabación? ¿Qué pasó con la investigación? Sigamos adelante. Porque después, unos días después, unos meses después, el 17 de enero del año 2001, por la misma vía sobre los Montes de María, acercándose a Bolívar, sucede otra masacre, la masacre de Chengue. 17 de enero del año 2001, son las fiestas de Corraleja en Sincelejo. Han cambiado el jefe de la policía, está Norman Arango como comandante de la policía de Sucre. El 17 de enero del año 2001, los paramilitares sacaron de sus casas a los pobladores del corregimiento de Chengue en los Montes de María y los obligaron a reunirse en el parque, donde asesinaron a 25 personas con golpes y con armas cortopunzantes, a quienes acusaron de cooperar con la guerrilla. 2 personas más fueron obligadas a acompañar a los paramilitares en su huida de Chengue y sus cadáveres fueron hallados 2 horas después. ¿Dónde queda Chengue? Vamos a ver el mapa de Chengue, por favor. Pues ya lo conocíamos, otra vez, aquí que tenemos, no alcanzo a leer, aquí está Chengue,
Aquí están los batallones, es el límite entre Sucre y Bolívar. Este es el camino que... Representante Petro, representante... No voy a dar interpelaciones, yo aclaré mis reglas del juego, ellos van a tener la oportunidad de hablar después. Sí, después. Discúlpeme, señora Presidenta, y puedo continuar. El mapa de Chengue, por favor, otra vez. El mapa de Chengue, este es el territorio. ¿Cómo sucede esta matanza? ¿Qué es lo que pasa? Según las confesiones de otros paramilitares, el señor Valdiris, aquí tenemos la confesión, y varias informaciones de la policía de San Onofre, ¿qué sucedió? Los paramilitares salen de una finca que se denomina Finca El Palmar, es pegada a Sucre, cerca al mar. Allí el administrador de la finca es Edward Cobos, hoy alias Diego Vecino, en Santa Fe de Ralite. De allí salen varios camiones llenos de paramilitares, pasan por el municipio de San Onofre a las 7:30 de la noche, se encuentran con la policía de San Onofre, porque están haciendo una especie de retén en la carretera. La policía les grita, se gritan entre sí, según las confesiones de los paramilitares, se dan cuenta quiénes son unos y otros. Sigamos con el mapa, por favor. Y los camiones siguen por la carretera en dirección a Sincelejo. Ha habido alertas tempranas de la Defensoría que creen que va a haber una matanza en la región, en esta región de Chalán hacia Ovejas, pero los camiones no van hacia allá, sino que se separan, vuelven por Pajonalito, se quedan en el lago Acatal, salen caminando los paramilitares hasta Macayepo y se dirigen hasta Chengue caminando, a donde llegan a las 11:30 de la noche. Esperan hasta las 4 de la madrugada y hacen la matanza el 17 de enero. ¿Qué sucede en la investigación de la Procuraduría? Que en los libros de la policía se borran las informaciones del paso de los paramilitares a las 7:30 en San Onofre y se coloca como hora las 11:30 de la noche. Y efectivamente a las 11:30 de la noche hay comunicaciones probadas entre la policía y la Armada de la Infantería de Marina localizada en esta región. A las 11:30 la policía le informa a la Armada. Y los comandantes de la Armada dan orden de colocar retenes, sobre todo en esta región donde creen que va a haber la matanza. Los paramilitares ya estaban en Chengue y en la madrugada hicieron la matanza. Lo interesante de la investigación de la Procuraduría es que mientras está demostrado en la investigación de la Procuraduría que los paramilitares salen a las 7:30, pasan por San Onofre, se encuentran con la policía, salen hacia Macayepo y después hacia Chengue, y solo la policía informa hacia la medianoche a la Armada, los únicos que han sido sancionados por la masacre de Chengue son los de la Armada. No hubo sanción ni a los jefes de la policía de San Onofre, ni hubo sanción al comandante de la policía de Sucre, el señor Norman Arango, que para la hora estaba en fiestas de Corraleja en Sincelejo, tomando, y no tomó medidas para cuidar a la población, ninguna población de Sucre. No se toman medidas sobre el senador, no se toman medidas sobre Joaquín García, no se toman medidas sobre ninguno de los acusados por las declaraciones que reúne la Procuraduría y que he venido mencionando poco a poco. No se sanciona ni siquiera a un cabo de la policía en San Onofre cuando vieron pasar los paramilitares a las 7:30 de la noche, y los únicos sancionados son un general y unos coroneles de la Armada que fueron
los únicos que intentaron actuar contra la matanza de Chengue. ¿Por qué la Procuraduría atacó a los militares que no tuvieron la culpa y dejó por fuera de cualquier tipo de sanción o investigación toda esta serie de declaraciones cuyos apartes les estoy leyendo? ¿Por qué si estaba probado que el senador García había cambiado la policía tras unas afirmaciones del señor Joaquín García para entrar paramilitares hacia Macayepo? ¿Por qué después de que se dan cuenta de que hay testigos de paramilitares que confiesan no solamente la hora del paso, sino que han estado en reuniones en donde políticos y paramilitares organizan el paramilitarismo? ¿Por qué después de que en esas investigaciones aparece con nombre propio el asesinato de una señora, simplemente jurado de una mesa de votación? ¿Por qué después de tantas informaciones los únicos que son sancionados son las personas que nunca son mencionadas en la investigación, los comandantes de la Armada, que para la fecha de los hechos son los únicos que se mueven? Pues yo tengo una apreciación, y es que no son sancionados nadie más, porque si se hubieran sancionado otros, los que habría que sancionar son miembros del Congreso de la República, y no los militares, que entre otras cosas sancionar a un militar es bien recibido por las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional y se podría tapar la realidad de lo que estaba pasando en el departamento de Sucre. Antonio Valdírez es la persona que nos comenta que efectivamente pasaron las 7:30. ¿Quién es Antonio Valdírez Tirado? Antonio Valdírez Tirado es un paramilitar que confiesa ante la Fiscalía el 9 de febrero del año 2001 y dice: a las 7 de la noche llegaron 3 camiones, nos embarcamos y salimos hacia San Onofre, pasamos por todo el centro y encontramos a la policía a las afueras de San Onofre, como el que viene para Sincelejo. Le empezaron a gritar palabras para que nos dispararan, para que nosotros les quitáramos los fusiles, pero no pasó nada. Entramos a una finca, esa finca se llama, no recuerdo el nombre, recogimos al resto de la gente, esa finca se llama Las Melenas. Después allanada y ahora les comento qué pasa en Las Melenas. Recogimos el resto de la gente, entramos hacia Macayepo, hasta la entrada del pueblo, etcétera, etcétera, y después comenta cómo hicieron la masacre. Ya voy a terminar, presidente. Es una confesión de un paramilitar diciendo que pasaron a las 7. Si pasaron a las 7:30 y la policía solo informó a la Armada hasta las 11:30, ¿por qué no hay sanción contra la policía? ¿Y por qué se sanciona a los que fueron informados ya cuando los paramilitares estaban en Chengue? Pero aquí hay otro testimonio. José Feliciano Yepes, paramilitar también. Esta persona es muy interesante porque José Feliciano Yepes, en el mes de enero, 20 de enero, día de Corralejas en Sincelejo, del año 2001, rinde testimonio ante la Fiscalía General, y en ese testimonio dice lo siguiente, dice: en la finca El Palmar, ubicada en la vía del Rincón del Mar San Onofre, nos recogieron en un camión 600 y nos desplazamos, y vuelve y relata cómo entran a Chengue. Y vuelve e informa que fue a las 7:30 de la noche. Pero además, el señor dice lo siguiente: después de la pesebrera, bajando unos 100 metros, le están preguntando, dígale al despacho la ubicación más o menos de la finca El Palmar, donde se encuentran personas enterradas. Estoy hablando del año 2001. Dice: después de la pesebrera, bajando unos 100 metros, en donde se presta la guardia, hay un árbol grande de comején. Al pie de ese árbol hay unas personas enterradas, y a mano izquierda, siguiendo hacia adelante como a 300 metros, después de una puerta hay más personas enterradas.
los paramilitares que se encargan de enterrar a las personas son los alias Macayepo, el Flaco, Mateo y el Paisa, y los otros que están detenidos, el Diablo y Félix. Diga al despacho cómo es la forma que le sigan las vidas a las personas que entierran en dicha finca. De dos formas, una de ellas es los cogen, los amarran de pies y manos y les dan un tiro en la cabeza, después los pican con machete descuartizados, y la otra forma es los atan de pies y manos y los degollan y después los pican y los descuartizan. En el año 2001 la Fiscalía sabía dónde estaban las fosas comunes. Sabían dónde estaban las fosas comunes en la Hacienda del Palmar. Lo había declarado José Feliciano Yepes. Y lo que dicen, además de que aquí nombra una serie de personas de las fuerzas, de la fuerza pública, cómplices, lo que dice sobre Valdírez y sobre Yepes y sobre Castillo Peralta, la justicia colombiana, en manos de unos fiscales con nombre propio regionales, es que como son paramilitares y asesinos no hay que tenerles en cuenta la declaración. Por eso es que los políticos están libres. Claro, no es la misma tesis de Popeye con Santofimio. Popeye también es un asesino y peor que estos. Pero a Popeye sí le hacen caso y cogen a Santofimio. A estos se les dicen que son confesiones de los paramilitares. Se les dice, perdón, doctor Silva, que yo cuando hablo de muertos no me gustan las risas, pero las confesiones de los paramilitares, cuando se indican a los políticos, estos fiscales dicen, como son paramilitares y asesinos, entonces no son válidas las declaraciones. Y dicen, porque fueron a mirar si habían fosas y buscaron en los sitios que no eran, en el proceso judicial dicen, fíjese, esto corrobora el que no se encuentran las fosas, que son testigos que no son válidos. ¿Qué decimos hoy cuando las fosas se han encontrado o se están encontrando? ¿Qué pasa con las indicaciones de estos que denunciaron las fosas, a los cuales se les decía los fiscales que estaban diciendo mentiras, cuando acusaron a los políticos que he mencionado aquí en el día de hoy? ¿Son no creíbles cuando las fosas han aparecido en estos meses? Cuando era cierto que estaban en Pajonalito y cuando es absolutamente cierto que estaban en la Hacienda del Palmar y que allí hay decenas de cadáveres, hasta ahora 60, y hablan algunos de 500 y otros de 3000. ¿Qué pasó con la fiscal Yolanda Paternina? Que es la fiscal que estaba haciendo el proceso en los primeros meses después de la matanza de Chengue. Fue asesinada el 29 de agosto del año 2001. Y hay un problema en estas declaraciones. El declarante Castillo Peralta había avisado que la iban a matar. El señor Castillo Peralta, del que después dicen que es un loco, porque ha acusado al senador y al gobernador, y le dicen que no es confiable, el señor Castillo Peralta había, vamos a encontrarla aquí, había anunciado previamente que a esa señora, y se lo dijo de frente a ella, dice, aquí está la firma de Yolanda Paternina Negrete, es una declaración ante, pues obviamente ante la fiscalía, le dice, así doctoras, que a ustedes les quiero sugerir que se cuiden porque no se les haga extraño que les hagan algo. Y la mataron. Después este testigo dice quién la mató o quién ordenó su asesinato, y es un político. Y dice este testigo quién es el que le envió la razón de que le iban a matar, entre el político y él, el paramilitar, y el testigo, o sea, el mediador o el que mandan, el mensajero, lo matan. Y a este testigo le pasan hechos extraños, a Castillo Peralta. Lo intentan matar también, le pegan varios tiros, le tratan
de cambiar las declaraciones que ha dado acusando a los políticos. Llega un fax de la Procuraduría Regional con su firma diciendo que todo lo que ha dicho es mentiras. Y el problema es que cuando llega el fax de la Procuraduría a la Fiscalía, él está en ese preciso momento, por coincidencia, rindiendo declaraciones ante la Fiscalía, diciendo todo lo contrario de lo que el fax con formato de la Procuraduría dice. Pero además le pasan otras cosas extrañas. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el que tenía que investigar al gobernador por competencia y al senador, el señor Andrés Ramírez Moncayo, que después fue vicefiscal, que después fue fiscal, que después salió por el escándalo de las toallas y que hoy, a pesar del escándalo de las toallas, es magistrado ad hoc de la Corte Suprema de Justicia, ejerce presiones sobre el testigo Jairo Antonio Castillo Peralta, diciéndole que no declare contra el gobernador Salvador Aranazuz. Y aquí está la declaración del testigo denunciando el papel del fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole que no declare, actual magistrado ad hoc de la Corte Suprema de Justicia. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a la Fiscalía entonces ante estos procesos? Y hay una respuesta. La secretaria general actual de la Fiscalía General de la Nación, aquí tengo el nombre, pero lo he refundido, es la sobrina del senador Álvaro José García Romero, la señora Judith Morantes García. Bueno, yo me pregunto, un proceso de estos, desde el año 2001, no estamos hablando de ayer, ni desde el año 2001, uno acusando a un senador. Yo no digo que de pronto sea cierto, no voy a ser el juez, pero con unos instrumentos de investigación públicos de la justicia colombiana, ¿cómo es que el fiscal general del señor Camilo Osorio, sabiendo que está sindicado el senador de paramilitarismo, ni más ni menos, de asesinatos, de concierto para delinquir, de mafia, nombra a la sobrina como secretaria general de la Fiscalía? Explíqueme, ¿en qué país vivo? Y su fiscal ante la Corte Suprema, el que tiene el deber de investigar, trata de inducir al testigo principal para que no declare. Ahora se ha vuelto esto un sancocho, pero bueno. Ahora van ustedes a observar un video y este es el final de la exposición. Este es otro testimonio completamente aparte de las grabaciones de los paramilitares que confiesan es un video del primer, creo, casi uno de los primeros consejos comunitarios del presidente Álvaro Uribe Vélez. Es el 1 de febrero del año 2003. Yo quisiera que presentaran el video, por favor. 30 segundos sobre educación al alcalde del Roble. Señor presidente, soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Porque en el primer encuentro o conversatorio que tuvimos en el Bafín, yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre y me la termina de cobrar la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte, porque el año pasado hubo una confabulación con el director del DAS, con los enemigos políticos míos del departamento de Sucre, y fueron a sacarme de la casa para matarme después que el director del DAS, el cual renuncié en todas las instancias legales, después que el director del DAS había elaborado un informe macabro de inteligencia donde decía que yo pertenecía a la guerrilla y le estaba suministrando drogas, víveres a la guerrilla del ELN en el municipio de Roble.
cuando los presuntos medicamentos eran lo que se les daba en un programa que tenemos en el Roble a los ancianos, a las personas de la tercera edad. Y los víveres para la misma gente. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Señor presidente, en tercer lugar le voy a pedir una cosa. Que usted, vea lo que le digo, es una vida. Soy un mandatario, soy una persona, además de una persona, un alcalde. Usted medie, para que los procesos míos los saquen de aquí, porque también hay otra cosa. Allá había el doctor Eric Morley, gobernador del departamento de Sucre, al cual yo vencí en proceso jurídico y lo logré, porque yo lideré el proceso de creación del municipio de Roble, lo hice que lo creara a la fuerza, con una tutela que me puse le imputé en el Tribunal Administrativo de Sucre. Se está riendo porque él tiene mucho que ver con mi suspensión. Y le voy a decir cuál es la alianza macabra que existe, la conexión que existe, gobernación, hablo Morris, Arana, Tatiana Moreno es procuradora de aquí, viceprocurador general de la Nación, se llama Carlos Arturo Gómez Caballó. ¿Por qué lo sé? A ver, señor alcalde. Yo permítame, señor presidente, Hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo. Con el mayor gusto, y es nuestro deber, la denuncia que usted ha formulado, le voy a pedir a la doctora Ani Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. Cuando la doctora Tatiana Moreno era procuradora, era amiga de Parranda, del doctor Morris, eso lo sabe todo el mundo aquí. El doctor Carlos Arturo Caballó, entre otras cosas, se especializó con ella y la trajo aquí, luego se la llevó. Tiene la conexión, incluso telefónica, de solamente él llamarla y decirle: Tatiana, muéveme esta ficha porque no me interesa. Y eso se está haciendo. Este es Norman Arango, actual diplomático colombiano nombrado por el presidente Uribe. El gobernador Arana también es diplomático colombiano nombrado por el presidente Uribe. Él, en Chile. Lo hizo después de las denuncias de Tito, el alcalde del Roble. El ministro me responde que no tiene información de lo de Sucre en su despacho. Mire, ¿para qué sirven los consejos comunitarios? ¿Cómo es posible que un presidente de la República, me pregunto yo, ministro, y esa es una pregunta para usted, después de que recibe una denuncia de esas, de que un señor dice que lo van a asesinar y nombra a Arana, Norman Arango, la Procuraduría Regional, con algún enlace en la Nacional? ¿Cómo es que nombra a esas personas diplomáticos? Pues yo ya sé que nombró al hijo de Santofimio, pero aquí, porque a Tito lo mataron después de ese consejo comunitario. Él, dice RCN Radio, 11 de abril del 2003, el alcalde del municipio El Roble, Eduardo Díaz Salgado, fue hallado muerto ayer en una zona rural de la región, luego de haber sido secuestrado el pasado sábado. El cuerpo de Díaz Salgado fue encontrado con varios disparos en una zona despoblada de la carretera entre San Pues y Sincelejo. El funcionario fue retenido por desconocidos cuando salía de su domicilio el sábado pasado, denunció su esposa. Una crónica de una muerte anunciada delante de un presidente de la República, y él dice quiénes. Él dice quiénes. Y esos quiénes son los que han venido denunciando desde el año 2001 en la Fiscalía. Por Dios, es que no sale ningún nombre que no sea de los que ya venimos repitiendo aquí, de diversas fuentes. Claro, a cada fuente se le puede decir que es un loco, y decir que no sirve, o comprarlo con billete, como ya ha venido pasando, doctora Benito. Claro que sí,
Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República, hizo los nombres, puso los nombres concuerdan con otros testimonios, fue asesinado, era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político en toda la costa atlántica. El único, y lo mataron. ¿Y el presidente qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país, en vez de hacer lo que debería hacer. ¿Qué es eso, señor ministro del Interior? Expliquen, ¿eso se llama decencia? ¿Eso se llama inteligencia? ¿Qué es? ¿Es cinismo? ¿Qué es? Porque estas cosas siguen más adelante. Tatiana Moreno, la procuradora regional, es la misma jefe de la oficina, desde donde salen los faxes a la fiscalía tratando falsamente de desmentir el testimonio de Castillo Peralta. Entre otras, aquí está un formato. Este es un formato de la Procuraduría en donde está la rectificación del testimonio de Castillo Peralta hecha diciendo que todo lo que él ha hecho antes es mentiras y no tiene firma. Y está con sello y membrete de la Procuraduría Regional. ¿Quién la hizo? ¿Cómo es que llega por fax a la Fiscalía cuando el testigo está dando la declaración en la Fiscalía por fax de la Procuraduría Regional, su propio, con su firma, desmentido cuando él está hablando con la fiscal Paternina? ¿Cuál es el papel de Tatiana Moreno? Lo que decía el alcalde del Roble, que vivía en reuniones con los alcaldes de San Onofre y era amiga del señor Arana. Finalmente llegan los militares y allanan los señores de la Armada los informes operativos de la Infantería de Marina. Aquí están, todos los tengo, no los debería tener, pero todos estos son los resultados operacionales realizados contra la SAUCE en Bolívar y Sucre de la Infantería de Marina. No lo digo yo, lo dicen ellos, y a nadie se le puede ocurrir quizás que hay alguna mafia entre Petro y los militares para hacer este debate. ¿Y qué pasa en estos operativos de allanamiento? Pues allanan las haciendas, el Palmar, la Tingua, las Melenas, donde se ha venido descubriendo que son las bases del paramilitarismo. ¿Y qué encuentran? En una casi cogen al señor Mercado Pelufo alias Cadena, jefe paramilitar, ya en ese momento. Pero no es el jefe es Diego Vecino. O quizás quienes fundaron el paramilitarismo en Sucre. ¿Qué encuentran? Pues aquí están los informes. Encuentran una relación de donantes o extorsionados, no la voy a mencionar aquí, la ha mencionado la prensa, y hacen un análisis sobre lo que está pasando en el departamento de Sucre, y van mencionando los nombres de quienes consideran son los aliados del paramilitarismo. Jorge Blanco Fuentes, actual alcalde de San Onofre, es quien al parecer entregó los diferentes documentos encontrados en el vehículo de alias Cadena, como son estado de cartera, municipios de Bolívar y Sucre, nóminas, empleados, supernominarios, toda la nómina de los paramilitares, aquí está, de Sucre. Entre otras, José Feliciano Yepes, el que ya hablé, el que habló de las fosas, y efectivamente las fosas se encontraron. Ministro, ¿dónde está José Feliciano Yepes? Es un testigo de la Fiscalía, ha declarado, se ha confesado, es una confesión. Ustedes que le tienen tanto miedo a la confesión obligada de los paramilitares, yo entiendo ya por qué. ¿Por qué en el proyecto de la ley de justicia y reparación no quieren que los beneficios a los paramilitares sean entregados a cambio de su declaración formal, su confesión? Yo entiendo, aquí se nota qué es lo que pasa. ¿Dónde está José Feliciano Yepes? Aquí se entregó, aquí declaró, aquí testimonió, era un testigo de la Fiscalía. ¿Dónde está hoy? Yo le quiero decir, ¿dónde está hoy, ministro? Está en una cárcel de Caracas. Era uno de los paramilitares que entraron a Caracas a matar, no sé a quién, pero los detuvieron.
y el director del DAS, por algún funcionario del DAS, dijo que no había antecedentes penales de ninguno de los capturados en Caracas. ¿Esa es la seriedad de nuestro Estado? ¿Cómo es que un testigo aquí con cédula, con huella, con su cédula, cogido en Caracas otra vez, reincidiendo en el paramilitarismo, el DAS dice que no tiene antecedentes? ¿Me pueden explicar? ¿Querían engañar a Chávez o qué? ¿O decirle a RCN que siga diciendo presuntos? ¿Presuntos? José Feliciano Yepes no es un presunto, es partícipe de la matanza de Chengue, confeso, testigo de la Fiscalía, y aparece reincidiendo en Caracas. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es eso? Con su cédula está allá en Caracas preso. Y todavía le siguen diciendo al mundo que hay unos muchachitos presos y que eso es uno de los engaños. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Usted debería decírmelo, ministro del Interior. ¿Por qué el DAS dice que no tiene antecedentes y es autor de la masacre de Chengue? Y aquí está aprobado, y desde el año 2001, no ahora. Bueno, estos documentos hablan de ellos todos. Luis Ángel Peña, personero de San Onofre, fue uno de los miembros que intercedió ante las tropas para evitar la captura de la señora Mary de Carmen Ayala Bertel, compañera sentimental de alias Cadena. Nelson Stamberrío, de San Onofre Sucre, presidente de la Asamblea Municipal. Posee vínculos directos con el sujeto alias Cadena, el cual los apoya en la parte política y les ofrece estos cargos a cambio de realizar las actividades que él ordene. Al igual que el señor Luis Ángel Cadena, en el desarrollo de esta operación trató de intervenir con el fin de impedir que se capturara a la señora Mary del Carmen Bertel, compañera sentimental del sujeto alias Cadena. Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, exalcalde de San Onofre, junto con los señores Nelson Stamberrío y Luis Ángel Peña, trató de intervenir en el desarrollo de la operación con el fin de impedir que se capturara a la señora Mary del Carmen Bertel, compañera ya sabemos de quién. Y más políticos del departamento de Sucre, del municipio de San Onofre. Y en esa finca El Palmar, ese administrador, ¿quién era? Pues es este sujeto que aquí les voy a mostrar, creo que está ahí, Ya voy a acabar, ya no tengo sino un minuto, tranquilo. ¿En dónde está tu nombre? Ah, bueno, ya ahora tienes el momento de la réplica. Edward Cobos Telles. Ya, pero no me queda sino esta hoja, por favor, déjenme terminar y ya le damos la... En cuanto finalice, el representante tiene derecho a réplica del representante Benito Revuelta. El acuerdo que hicimos era que hablábamos dos y los que se mencionaran, entonces tenían el derecho a la réplica. Ese es el acuerdo. Yo confío en mi palabra, así que la doctora puede tener el uso de la palabra. Yo después voy a volver a hablar, ¿vale? ¿Me concede ese derecho? Edward Cobos Telles, el administrador de la finca El Palmar, en donde están las fosas que se están descubriendo, que desde el 97, según el inicio de mi intervención, ya era el fundador del grupo paramilitar, alias Diego Vecino. Está en Santa Fe de Ralito, jefe directo de alias Cadena y responsable de los embarques de droga que salen del Golfo de Morrosquillo, Tolú, El Rincón y Verrugas. Su hermano es funcionario público. ¿Cómo se llama el hermano? Ya aquí está. John Cobos Telles, secretario general de la corporación CBS. Doctora Zulema, ¿qué significa exactamente? La Corporación de los Valles del Sinu y San Jorge de Córdoba tiene bajo su dirección el programa de reforestación con desmovilizados del paramilitarismo. Amigo del presidente Álvaro Uribe Vélez. El programa de la reforestación y la palma africana lo va a tratar el doctor Zárate. Vamos a dar una información interesantísima sobre el programa de palma africana que tanto se defiende desde el gobierno y su vínculo con el paramilitarismo. Aquí termina mi intervención con un video. El video es la matanza de Chengue. Vamos a presentarlo. Y termino mi exposición, doctora, y puede seguir el siguiente y después escuchamos las réplicas
Y después voy a hablar solo 3 minutos, pero ya entre los compañeros parlamentarios, de acuerdo a las réplicas. Entonces, presentemos el video, por favor. Sí, que pueden mirar luz ahora. Ahí no vio.
Bueno, esa es la realidad de nuestro pueblo, por muy amarga que sea, pero indudablemente la batalla pacífica por la democracia la vamos a ganar. Gracias. Representante Venus.